Hubo una vez, no hace demasiados años, unos ángeles de las tinieblas que vigilaban para que el cine no incitase al pecado de pensar, en una España sometida a los dictados de la intolerancia política y el integrismo religioso. Aquellos querubines menores, custodios de películas prohibidas, recibieron el grosero nombre de censores. Sus identidades eran un misterio para el público, pero su trabajo, ejecutado con implacable celo, resultaba evidente en unas pantallas condenadas a la castidad y carentes de libertad. Los censores del franquismo, como ángeles guardianes, que nos libraban de la tentación de soñar mundos mejores en la oscuridad de los cines, forman parte de una de las pesadillas culturales de nuestro reciente pasado político. Desconozco de verdad si por parte de alguien se les llamaba a los censores ángeles guardianes. Ahora, tendremos que recordar que desde el punto de vista franquista, pues aquella sublevación militar que derivó en guerra fue una cruzada. Y de cruzada a ángeles, y de ángeles a salvar almas, pues hay un paso. Hija de la guerra civil y heredera de sus viejos rencores, la dictadura del general Franco ocupó 4 décadas de nuestra historia. Fue un régimen autoritario, personalizado en la figura de un militar, caudillo de los ejércitos que conquistaron el poder para una derecha atrasada e intolerante. Un régimen que nació amparado por los fascismos europeos y se vistió con los ropajes ideológicos de la falange, el tradicionalismo y el integrismo católico. Un régimen que acalló todas las voces disidentes, imponiendo una censura férrea, una censura a la que tampoco escapó el cine. En los gobiernos de Franco se sucedieron distintas familias políticas que administraron la censura con diferentes criterios, pero sin dejar nunca de imponerla. Durante la larga noche del franquismo, la censura condicionó los rumbos del cine español, amordazándolo en defensa del rígido modelo social establecido. El cristiano hogar de Franco es símbolo y modelo de la familia española, fundamento de la sociedad que se mantiene con espíritu indestructible a través de todas las vicisitudes de nuestra patria. Como a mí me gustan las cosas claras y cara a cara, los reuní a todos los directores. Berlanga, Bardén, Said Heredia, Nieves Conde, César Fernández Lavín y los demás. Y yo les dije, yo en esto voy a hacer exactamente lo mismo que hacen los comunistas rusos. Es decir, prohibir todas estas películas, no por razones exclusivamente morales, que para mí sí valen, sino también por razones de sanidad nacional y de decoro nacional. Creo que la censura fue implacable en todo lo que suponía el fondo ideológico del régimen de la Iglesia en aquel momento y de los militares. Y entonces el cine era el elemento de comunicación de masas más directo que había entre el Estado y el pueblo. En los años de la censura,
y comprender que aquella censura oficial no estaba en el aire, no era el capricho de un régimen, sino que, insisto, era la expresión de un gran sector de la sociedad. ¡Ay! Colines, que pisotón, macho, usted polvo. ¿No te he dicho que aquí no se pueden coger colillas? Déjale estar, que cada uno se gana la vida como puede. Tráele un café con leche a esta criatura. ¿Se llama usted don Segundo López? ¿Cómo lo sabes? Porque lo estoy leyendo en este papel. ¿Sabes escribir? Sí, señor. Toma, que yo lo vea. Niña, mira la pantalla. Qué horror. Digo que usted no sabe lo peor, señor cura. Ni yo misma, casada y con 9 hijos, me atrevo a contárselo. Ya ve. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Hablad, hijas. Digo que yo no puedo decirlo. Que lo diga doña Lola, que tiene más habla que una. Anda, Lola, cuenta tú. Pues que el domingo se encendieron las luces en el cine cuando nadie lo esperaba. Y Pascualón, el del molino, tenía a la novia sentada encima de sus rodillas. ¿Qué le parece? Y el chato, el de la venta, estaba besando a la hermana de aquí. ¿Y tu hermano? ¿Qué estaba haciendo tu hermano? ¿Por qué no lo cuentas también? Basta, hijas, basta. En realidad no hemos adelantado nada. Y por si fuera poco, en Palacio no saben de más películas católicas a machamartillo. Yo sé una solución, don José. Digo que no hay ninguna solución. Todo el pueblo está en pecado mortal. Todo el pueblo. Ay, por Dios. A ver, Lola, explícate. Podemos poner luz en la sala durante la proyección. Eso, muy bien pensado. Y además, podemos censurar nosotras mismas las películas, duramente. El padre Ayala tuvo unas frases memorables cuando dijo que el cine era peor que el diluvio universal, era peor que el cólera, era peor que la bomba atómica, era peor que la guerra, que ya es decir, la quinta esencia de esta actitud censora la llegó a ostentar el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, cuando a un productor de cine que vino a presentarle un proyecto y él, pues después de enterarse de cuál era el tema, le dijo que él no podría darle nunca jamás permiso ni autorización para rodar esta película. Y entonces el productor le dijo: ministro, yo he invertido mucho dinero en este asunto, si ahora no lo puedo rodar, desde luego me voy a la ruina. Y Gabriel Salgado le dijo: usted será la ruina, pero que conste que yo le he salvado el alma. Ay, esto de salvar almas por la censura, que suena a fantasía, yo se lo oí muchas veces a Arias Salgado, que era una buenísima persona, pero tan limitado de horizonte como refleja esa frase. Es una tentación irresistible imaginar a los censores como clérigos custodios de un limbo cinematográfico en el que quedaran eternamente olvidadas las imágenes prohibidas. Un limbo de películas proscritas, con miles de latas conteniendo planos inmorales, escenas políticamente peligrosas, secuencias preñadas de libertad. Un limbo fantástico cuyos ángeles guardianes se encarnaron en funcionarios y habitaron entre nosotros. ¿Quiénes eran aquellos policías de la conciencia que cumplían el encargo oficial de salvar nuestras almas, impidiendo que pecáramos en la oscuridad de los cines? ¿De dónde procedían aquellos hombres y mujeres que integraban las juntas de censura como inquisidores investidos por la autoridad del Estado para decidir lo que no debía ser visto por ojos de españoles?
En el 37 la primera Junta de Censura franquista la componen un presidente y 3 vocales, un militar, un falangista y un cura, así de esquemático, así de simple, ¿no? Y supongo que esta gente, yo no los he conocido, eran unos brutos, seguro, los 3, ¿no? Pero eso fue evolucionando, porque, por ejemplo, hubieron gente relativamente ilustre en la Comisión de Censura. Era gente con educación relevante. Supongo que en su foro interno, en el rincón de la conciencia, sabían que estaban haciendo una canallada. Pero pensaban, bueno, esto pues es un sobresueldo. En la Junta de Censura había unos representantes de la Iglesia y del Ministerio de la Gobernación, designados por la Iglesia y por el Ministerio de la Gobernación. Nosotros pusimos el acento con el nombramiento de algunas personas progresistas. Por ejemplo, Juan Miguel Lamet, que me parece que no llegó a prohibir ninguna sola película, y Víctor Agut. Había críticos como Marcelo Alberta Jáuregui, de Filideal, luego otros críticos como Carlos Fernández Cuenca, como Luis Gómez Mesa, como Pascual Cebollada. Censores eran señores siniestros con toda la palabra, señores y señoras, donde pues era uno un juez de orden público, señoritas de la sección femenina, que no eran las peores, porque con ellas tuve algún acceso, militares, domínicos extraños, donde sabían, señores de Acción Católica, señores de Opus, era un mundo con el que no cabía lenguaje posible. Yo creo que se debían mantener algunos en la reserva, hacer una especie de reserva para decirle, era un censor. ¿Quiénes fueron los censores del franquismo? ¿Qué criterios políticos, morales o económicos justificaron que personas inteligentes y cultas se convirtiesen en jueces del orden cinematográfico? ¿Qué intereses personales impulsaron a aquellos hombres y mujeres a actuar como instrumentos de la censura? Aunque algunos de los antiguos censores no han querido ponerse ante nuestras cámaras, otros aceptaron explicar qué motivos les llevaron a ejercer tan odioso y denostado oficio. Alguien Salgado me dijo: Alberto, te voy a nombrar, puesto que hay vacante, de la Comisión Superior de Censura. Y dije, no, por Dios, Gabriel, no. Si soy enemigo de la censura, como tú sabes muy bien, de la Comisión Superior, no. Bueno, chico, tú vas allí, asistes o no asistes, y nada, eres casado con hijo, digo con toda sinceridad, y te ganas un sueldecito adicional que no te vendrá mal. Y dije, pues muy bien. Y fui a la Comisión de Censura. Y me llamó Fraga, me dijo, García Escudero te va a llamar para esto de censura. Había otra razón, y es que yo era funcionario del Ministerio de Cultura. Y en ese caso pues, o me rebelaba o iba a la Comisión de Censura. Preguntándole un día a Juan José Rosón, cuando era secretario general de Televisión, si podía saber algún sitio donde yo pudiera trabajar por las tardes cuando terminara en televisión, o cosas que llevar a casa o algo así. Me dijo, hombre, sí, mira, están buscando gente con ideas nuevas y que le guste mucho el cine en el Ministerio para la Junta de Clasificación de Películas. Pues entonces dije, bueno, pues voy a ir, porque por lo menos voy a tener la suerte de ver películas. O sea que fundamentalmente aquello era atractivo, era ver películas en versión original, todas las películas que se presentaran. Esa marrana enseña demasiado, don José. Eso mismo me estaba pareciendo a mí.
Retírala así o te excluyo de la comisión de censura. Estos eran unas gentes que uno se quedaba ya asombrado entonces de su conformación mental, de su visión del mundo, de lo que tenían dentro de la cabeza. Y lo que tenían dentro de la cabeza eran los principios generales del movimiento, así que mucho, y el catecismo del Ripalda. ¿Ya toca? No te digo que ahora. ¡Eso es lo que sois! ¡Que tenéis el alma vencida al diablo! ¡Eso! ¡Bárbaros! Para la máquina, decoroso. ¡Párala! Ahora verás. Me van a oír eso. Había un censor que era el censor máximo de entonces, que se llamaba Ortiz Muñoz, con un hombre muy delgado, enjuto, pero con una cara muy bonita, ¿no? Era feroz, ¿no? Realmente era la espada de la, de la moral española, ¿no? Y un día me dijo, mira, Carlos, ven, que te quiero mucho, tienes talento, eres un chico muy simpático, pero ven, para que veas lo que pasa. Y recuerdo que me metió en una sala oscura, negra, que, bueno, no sé, y había una moviola, ¿eh? Y pone en marcha la moviola, y este hombre se dedicaba a todos los cortes de las películas americanas y españolas, los empalmaba unos con otros. Realmente era una especie de voyeur, ¿verdad?, que con cierta perversidad, y un tipo interesante desde el punto de vista patológico, ¿verdad?, pero... En una ocasión estábamos con Azcona, justamente esperando ser recibidos por uno de los jefes de la Junta de Censura, y vimos salir de su reunión a todos los miembros de la Junta, que debían ser pues 10 o 12. Entonces, nos faltó tiempo para no estallar en una carcajada, o sea, pero claro, era la gente más, como, te estoy empezando por el retrato robot físico, pues, o sea, vamos, tenían cara de censor, o sea, tenían cara de, era una gente gris, más bien pálida, macilenta, y con cara de pocos amigos. Lo peor que tenía nuestra censura, puesto que censura en aquella época la había en todo el mundo, que era un poco estúpida, un poco tonta, porque veía mal y veía cosas perniciosas donde no existían nada más que la buena fe y la inocencia de los que hacíamos aquella escena y aquella película, ¿no? Los censores nunca han creído en su función, pero la ejercían. Y además casi siempre, y esto es muy curioso, casi siempre se remitían a la Junta, dice que no, ellos estaban en la Junta y a ti te decían los de la Junta, este ha votado que no. Pero cuando te recibían a ti, te decían, la Junta, como diciendo yo en todo caso a usted le comprendo, yo puedo estar de acuerdo con usted, pero la Junta dice que no. En algún caso, como yo propuse, que firmaran el guión y la película conmigo, porque al hacer los cortes querían cambiar el sentido de la película, entonces yo decía que eran autores y que debían de firmar las películas con nosotros, pero no lo aceptaban. Me la declararon de interés especial, después la prohibieron, otra vez la permitieron, otra vez la prohibieron, que son años de mi carrera, que es una lástima porque han sido malogrados por culpa de la censura. El ser censor es ser inquisidor. Lo que pasa es que ahora no nos quemaban, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿verdad?, era tan terrible como hace 3 o 4 siglos en la historia de España. Yo digo que es peor el remedio que la enfermedad, don José. Una vergüenza, eso es lo que es. En la cara me lo dijo Pascualón, el del molino. Mire, doña Lola, para mí si me quitan las piernas y los besos, se acabó el cine. ¿Habráse visto? Eso no es nada. A mí me ha amenazado un grupo de mozos. ¿A mí? Cuenta. Vinieron y me soltaron. O dan las películas sin cortar, o volvemos al bosque. ¡Qué vergüenza!
Cerdos, inmorales. Yo digo que es peor el remedio que la enfermedad. No he visto personas más deshonestas. Se acabó el cine y se acabó todo. Propongo a la comisión que ofrezca el aparato de cine a los ayuntamientos de los alrededores. Y venderemos una ocasión próxima de pecado, don José. Entonces, lo quemaremos. Yo digo que es peor el remedio que la enfermedad. El fuego todo lo purifica. Vender el aparato de cine era comerciar con el pecado. Es mentira. Es decir, la imagen del censor terrible con unas tijeras cortando todo, babeando, amarillo, con los dientes así, eso no era así. Era gente encantadora, encantadora. Entonces había una familia numerosa, que eran los Ortiz. Los Ortiz estaban en el teatro, estaban en el cine, estaban en la televisión. Y entonces uno iba o bien al Ministerio de Información y Turismo a hablar con uno de esos innumerables Ortiz, o ibas a sus domicilios. Yo me acuerdo que había el de televisión, pues yo era asiduo de su domicilio. Él tenía muchos hijos, cosa respetable desde luego, y en aquel momento premiada. Le ponían muchas inyecciones, no sé por qué. O sea, yo siempre a ese Ortiz le recuerdo con el trasero al aire y una ATS, no sé, entonces se llamaban así, poniéndole unas inyecciones ante el clamor de sus hijos, que no se sabía si les parecía que estaba muy bien que le pusieran inyecciones a su padre, o si se quejaban y pensaban que no era un individuo afecto al régimen el que le ponía inyecciones en el culo a su padre. Entonces íbamos a negociar. Ellos todos fuimos como un juguete. Jugaron con nosotros de una manera siniestra, tétrica, sin importarles la personalidad de cada uno. Nos manipulaban, nos manejaban. Y quizá lo más grave es que en el fondo, por miedo, nos dejamos manipular todos. Lo que está claro es que el censor, a su vez, tenía miedo. O sea, la gente tenía mucho miedo entonces a meter la pata. Es decir, que este tipo de censor, este tipo de chupatintas iba con mucho cuidado. Tenían además miedo. Te lo creaban a ti, pero lo tenían ellos también. No acabo de entender cómo milagrosamente salimos de todo aquello más o menos normalitos. Lo lógico hubiera sido salir locos, pero locos de atar. Thank you.